Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al canal y el día de hoy vamos a continuar con la resolución de problemas de lixiviación. Esta vez toca el problema 16.4 de recuperación de zinc de un mineral con sulfuro de zinc. Lo haremos por el método Jin-Koplis. El enunciado es el siguiente. Será recuperado zinc de un mineral que contiene sulfuro de zinc. El mineral primero será tostado con oxígeno para producir óxido de zinc, el cual es lixiviado con ácido sulfúrico acuoso para producir sulfato de zinc, soluble en agua, y un residuo insoluble llamado ganga. El lodo decantado de 20.000 kg por hora contiene 5% de agua en peso, 10% de sulfato de zinc en peso y el balance de ganga. Este lodo será lavado con agua en un sistema de lavado continuo y a contracorriente para producir un extracto, llamado solución concentrada de 10% en masa de sulfato de zinc en agua y una recuperación del 98% del sulfato de zinc. Asuma que el flujo inferior de cada etapa de lavado contiene en peso 2 partes de agua libre de sulfato por parte de ganga. Determine las etapas requeridas. Si han visto el resto de los problemas del canal, este problema ya lo habíamos resuelto, solamente que con el método analítico, es decir, con balances de masa. Esta vez vamos a utilizar el método gráfico de Jin-Koplis para poder resolverlo. Tenemos nuestro diagrama entonces y agregamos los datos que nos está dando el problema, como la entrada de los 20.000 kg por hora, que está compuesta de 5% de agua, 10% de sulfato de zinc y el resto de ganga, es decir, 85% de ganga. No tenemos ninguna de las corrientes. Sabemos que por VB, que es la entrada del disolvente, entra solo agua pura. Y sabemos que se tiene una recuperación del 98% de una solución de sulfato de zinc en agua, la cual representa el 10% en su corriente. También nos dice que tenemos una N constante de 2 kilogramos de agua por kilogramo de ganga. El método de solución es el método gráfico de Jin-Koplis. Para él necesitaremos entonces el cálculo del punto M y sus coordenadas, las cuales salen del balance global, que sería la corriente de entrada LA y VB, que son iguales a las corrientes de salida LN más V1, y eso es igual al punto M. Se utiliza el balance por componente para poder encontrar la coordenada X del punto M, que sería X a M, y el balance de sólidos en las corrientes para poder encontrar el punto NM, que sería otra de las coordenadas del punto M. Necesitaremos también encontrar el punto delta y sus coordenadas, las cuales se encuentran con estas tres ecuaciones que aquí se presentan. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber de nuestros balances? Los flujos LA, LN, VB y V1, que sería con un balance global, y conocer también las concentraciones de esas corrientes. El problema que se nos presenta aquí es que para graficar con el método de Jin-Koplis necesitamos conocer cómo varía N con la concentración, pero eso no es un dato que nos estén dando en este problema. Lo único que nos dan es una N constante pero respecto a los kilogramos de agua y kilogramos de ganga. Por lo tanto, no es posible graficarlo como normalmente se grafica. Sin embargo, el truco está en que debemos de ver el problema desde otro punto. Si tenemos la N en kilogramos de agua por kilogramo de ganga, para que ésta sea constante y se pueda graficar como tal, tenemos que trabajar en composiciones de kilogramos de soluto por kilogramo de agua. Es decir, nuestras Y y nuestras X serán la división entre lo que tenemos del sulfato de zinc y lo que tenemos de agua en cada corriente. Esto va a poder entregarnos una gráfica como la que se muestra aquí al lado. Entonces comenzamos la resolución. Tenemos aquí nuestro diagrama con los datos que se nos han entregado y vamos a comenzar con la corriente con la que podemos sacar todos los datos, que es la de entrada LA. Sabemos que tenemos un total de 20.000 kg por hora y sabemos la composición de dicha corriente. Por lo tanto, utilizaremos esos porcentajes para conocer qué cantidad de cada uno de los componentes hay. 5% en agua se multiplica el 5% por el 20.000. Y lo mismo con el sulfato de zinc con sus 10% y la ganga pues es lo que resulta. Aquí tenemos las multiplicaciones hechas. De agua tenemos 1.000 kg, de sulfato de zinc 2.000 y de la ganga el resto, que son 17.000. Ahora nada más hacemos la suma de lo que sería el agua y el sulfato para obtener la corriente LA, que son 3.000 kg. Eso nos permite conocer la composición en esa corriente, que serían los kilogramos de sulfato de zinc entre los kilogramos de agua, y eso nos da una composición de 2. Sabemos que las composiciones no pueden rebasar el 1, sin embargo, en este caso tenemos
el doble de sulfato de zinc que de agua, así que por el truco que estamos utilizando, esto es normal. Vamos entonces a la corriente superior, que es la que podemos balancear. ¿Por qué? Porque conocemos el porcentaje de recuperación del sulfato de zinc y con eso podemos obtener cuánto sulfato de zinc hay en esta corriente. Sabiendo que el 100% del sulfato de zinc que entra son 2000 kilogramos, se multiplica por el 98% y así se obtienen los 1960 kilogramos que salen de la corriente superior. También conocemos que esos 1960 representan nada más el 10% de la solución, por lo que hacemos una regla de 3 y obtenemos que 19.600 kilogramos representan el total de la corriente. Para sacar entonces los kilogramos de agua, lo único que hay que hacer es restarle al total de la corriente los kilogramos que hay de sulfato de zinc y obtenemos 17.640. Ahora hacemos una división teniendo los kilogramos de sulfato de zinc entre los kilogramos de agua y nos da la fracción de esa corriente, que es 0.11. Con estos datos podemos entonces ir a la corriente de salida LN. Sabemos que la ganga se mantiene constante, pues son los sólidos inertes, por lo que los 17.000 kilogramos de ganga también están presentes a la salida. Y para conocer las corrientes de lo demás, tenemos nuestra N, que nos dice que 2 partes de agua están presentes por parte de ganga. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es una multiplicación de ese valor por los kilogramos de ganga, y así obtenemos 34.000 kilogramos de agua, que son los presentes en la salida. Para conocer entonces el sulfato de zinc en esta corriente hará falta hacer un balance de masa. Se hace el balance de masa sabiendo que en La entra sulfato de zinc, por Vb no entra nada de sulfato de zinc, pero en ambas corrientes de salida V1 y Ln sí tenemos su presencia. Por lo que despejamos el sulfato de zinc en la corriente Ln y hacemos simplemente la resta de valores. Nos da un total de 40 kilogramos de sulfato de zinc. Con esos 40 kilogramos hacemos la suma directa de los 34.000 de agua y los 40 de sulfato y obtenemos que la corriente Ln tiene 34.040 kilogramos. Y con eso podemos sacar la composición de la corriente. Otra vez recuerdo, dividiendo el sulfato de zinc en los kilogramos de agua. Para la corriente final, que es la Vb, tenemos que recordar que hay solo agua pura en ella, por lo que es posible realizar un balance de agua. Sabiendo que el agua está presente en las 4 corrientes, entra por La y por Vb y sale por V1 y L1, despejamos el agua que esté presente en Vb y hacemos las sumas y restas correspondientes. Esto nos da como resultado 50.640 kilogramos de agua. Y ese es el valor directo de Vb, puesto que solo hay agua pura. Y como no hay nada de sulfato de zinc ahí, nuestra composición será 0. Con esto hemos obtenido ya todos los datos necesarios para el balance y para utilizar ahora sí el método gráfico. Vamos entonces a calcular las coordenadas y el punto M y el punto delta. Para ello tenemos las ecuaciones aquí presentes y ya sustituidas directamente. Para el punto M será la suma de La más Vb. Y tenemos los datos listos, 3.000 kilogramos más 50.640, que nos da un total de 53.640 kilogramos. Para las coordenadas X a M y N a M se utilizan directamente sus ecuaciones también, ya despejadas para cada una de ellas, es decir, que la M que normalmente está multiplicando a estas dos coordenadas, simple y sencillamente divide el resto del balance. Y así obtuvimos que la coordenada X del punto M es 0.12 y la coordenada M del punto M es 0.317. También se utilizan directamente las ecuaciones para el punto delta, que sería la resta entre La y V1, y se obtiene menos 16.600 kilogramos. Y para sus coordenadas también se utiliza directamente sus ecuaciones y se obtiene que la coordenada X de delta es menos 0.002 y la coordenada N es menos 1.02. Con estos valores obtenidos comenzamos a graficar. Como pueden observar, la N se va a mantener constante desde una composición de 0 a 1. Esto por el truco que hemos hecho del agua. Graficamos entonces nuestro punto LA, que tiene las coordenadas 2 y 5.67. ¿Cómo se sacaron estas coordenadas? La coordenada X representa la composición en esa corriente, que si recordamos fue de 2.
y la coordenada n es simplemente dividiendo la cantidad de sólidos, es decir, los 17.000 de la ganga, entre el total del flujo, es decir, los 3.000 en LA. Así fue como se obtuvo ese 5.67 para graficarlo. Sabemos que en esta gráfica el eje de las X es X y Y, representa la composición, y el eje de las Y representa la N. Para graficar el punto Ln ya se tenía también la composición de 0.0012 y la N se encuentra constante en 2 kilogramos de agua por kilogramo de ganga, entonces se va a mantener como tal. Utilizamos las coordenadas recién calculadas de los puntos M y delta para también graficarlos. Lo siguiente es trazar una recta que una LA con el punto delta. La intersección que va a hacer con el eje de las ordenadas será entonces B1, como se muestra en la gráfica. Se hace lo mismo para LN hacia el punto delta y una vez intersectando eso nos dará VB. De la intersección de V1 entonces vamos a trazar una vertical hacia la línea de N y después vamos a trazar una recta hacia el punto delta. El punto delta se mantiene constante en todas las etapas, así que será prácticamente nuestro punto de referencia para ello. Cuando nuestra recta cruce una vez más el eje de las X, ahí vamos a tener un nuevo valor de B. Entonces subiremos de nuevo con una vertical hasta la línea de N y volveremos a tirar otra línea recta hacia el punto delta. Repetiremos esto hasta sobrepasar el punto LN. Cada uno de los toques a la línea de N representará una etapa. Por lo tanto, como pueden observar, aquí tenemos un total de 4 etapas teóricas. Y esa sería la forma de resolver este problema por el método gráfico. Se utilizaron algunos trucos que hacen de este problema bastante único en los que tenemos en el canal, pero que lo hacen también válido. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver.